Estamos ya terminando el libro de Números, Parashot 42 y 43. Hoy tenemos una doble porción. Parashat Matot y Masei. En lo personal, para mí es una parashá muy especial porque es la parashá de mi Florencia. Florencia nació un 2 de agosto. Un 2 de agosto. Y justamente se estaba dando Parashat Matot Masei. Así que cuando haga su bat mitzvah, a los 12 años, le toca presentar razón de esta parashá a ella, entregarla, compartirla, ver qué ha aprendido, dónde se encuentra también el desafío que tenemos todos en la parashá de cuando nacimos, qué parte nos identifica de la parashá, qué parte el Eterno nos ha hablado. Así que, como todavía está chiquitita, me toca a mí dar razón. Así como parte esta porción hablando de los votos donde el padre se hace responsable de los votos de las hijas. Bien, avanzamos, tenemos una doble porción, por lo tanto es bastante extensa esta porción. Matot significa tribus, Masei significa viajes. Y proféticamente sabemos que cada libro de la Torá, cuando termina, nos da un mensaje, ¿cierto? Y ya el libro de Números nos está hablando del viaje final que van a tener las tribus de Israel, el regreso a la tierra. La última pregunta que se le hizo a Yeshua fue: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, antes de que él subiera al cielo? Y de esto se trataba. ¿Cuándo vas a restaurar las tribus de Israel? Y en ese momento Yeshua le dijo: miren, no se preocupen todavía, vayan a predicar hasta lo último de la tierra. Y nosotros nos quedamos con esa parte, con la gran comisión, que la conocíamos, pero desconocíamos el origen de por qué Yeshua contesta así. Bien, tenemos ahí los ascensos de la Torá. En resumen, vamos de Números 31 y terminamos en Números 36, 13, toda la porción de la Torá. También tenemos un maftir, un adicional, una conclusión adicional, porque hoy día tenemos Rosh Hodech. Rosh Hodech, hermano Agustín. Hoy es Rosh Hodech. Así que nos tiene que cantar su canción. Hoy día partimos un nuevo mes, tenemos luna nueva, si miramos el cielo en algún momento. En Haftará está el profeta Jeremías, como nos instruyó nuestra hermana hace un ratito atrás. Jeremías 2, del 4 al 28. Recordemos que en la Haftará estamos pasando también por un proceso bien interesante que nos partió instruyendo nuestro hermano Marco la semana pasada. Tenemos 3 Haftará de reprimenda. ¿Por qué? Porque estamos atravesando este tiempo de estrechura. Vamos en 3 semanas de estrechura. Estas son las 3 semanas en que ayunó el profeta Daniel. Ahora ya, cuando venimos a la tradición de Israel... Se cortó la luz. A ver. Sí, aquí está Florencia. Después le va a tocar a ella darla para allá. Ya. Así que interesante que estamos pasando estas 3 semanas donde el Eterno habla bastante fuerte en las Haftará. Partimos el libro de Jeremías, es fuertísimo. La reprimenda que da el Eterno a Israel. Pero después de estas 3 semanas, que tenemos los 21 días, ¿cierto?, que estamos atravesando, este es el segundo Shabbat, nos queda otro Shabbat más de este ciclo. El próximo Shabbat, al terminar Shabbat, tenemos el ayuno del quinto mes, que es Tisha B'Av, conocido en la tradición de Israel. Y a partir de ese Shabbat en adelante vienen 7 Shabbat de consuelo, hasta llegar a Yom Teruah, fiesta de trompeta. Entonces, si se fijan, siempre estamos contando. A pesar de que uno piensa que ya terminamos de contar el Omer en Shavuot, pero otra vez el Eterno nos pone un conteo de tanto reprimenda, pero después de consuelo para llevarnos a Yom Teruah, a fiesta de trompeta.
Bien, después tenemos el Brit Hadachá, el libro de Mateo. Hay varias lecturas sugeridas, que muchas se refieren al tema de los votos, que tú sí seas sí, que tú no seas no, dice Yeshua, ¿cierto? Porque esta porción nos habla de eso también. Bien, en beneficio del tiempo vamos a avanzar. Algunos temas de toda la porción. Los votos, la primera liyá nos habla de los votos y la guerra de Madián. La segunda liyá nos habla de la molestia de Moshe, porque no hicieron lo que debía en la guerra de Madián. Después habla de la purificación de los combatientes, el reparto del botín. La tercera liyá nos habla de Rubén y Gad, que piden tierras al otro lado del Jordán. O sea, ellas no quisieron cruzar el Jordán. Sí, actualmente es Jordania esta tierra. En la cuarta liyá, que va a ser la que vamos a trabajar hoy, seguimos con el caso de Rubén y Gad, donde presentan razón y discuten con Moshe que al final cruzan, y acá termina la primera parashá, que es Matot, y la parte también Masei, que es las rutas del desierto, los viajes. Entonces, vamos a trabajar sobre el cierre de Matot y la apertura de Masei. Así que tenemos una parashá justamente en la cuarta liyá bien intensa. Después seguimos con la instrucción de expulsar a los cananeos, habla de la frontera de Israel, los jefes en la sexta liyá de Israel para repartir la tierra. Tenemos también las ciudades levíticas, ciudades de refugio, casos de asesinato, y terminamos el libro de Números con la herencia de las mujeres. Bien, vamos a hacer la lectura de la Torá, por lo tanto partimos con una bendición que dice: Barejú et Adonai Jave Borá, Baruch Adonai Jave Borá, Leolam Baed, Baruch Adonai Jave Borá, Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher baharbanu mikol haamin, Benatalanu et Torato, Baruch Ata Adonai noten hatorah. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito sea el Eterno, que es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Bien, vamos a partir la lectura. Como le digo, tenemos doble porción y es extensa, así que nos toca leer harto hoy día. Voy a partir yo y ahí seguimos repartiendo el micrófono para que vamos participando. Dice, Moisés, estamos en números 32:20 al 33:49. Moisés contestó: si están dispuestos a hacerlo así, delante del Señor, tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces ustedes regresarán a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la aprobación del Señor esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, están pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escapará de su pecado. Edifican ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas dijeron a Moisés: nosotros sus siervos haremos tal como usted lo ha mandado. Aquí en las ciudades de Galaad se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños, pero sus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor, tal como usted lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel. Si los gaditas y los rubenitas, armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país, como el Señor quiere, ustedes le entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: somos sus siervos y haremos lo que el Señor ha mandado, tal como Él lo quiere. Cruzaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad
estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas, rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Yotbea, Bet Ninra y Bet Arán. Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriatarim, Nebo y Bal, Megón. Estos nombres fueron cambiados y Sigma. Los descendientes de Baquir, hijo de Manasés, fueron a Galad, la conquistaron y echaron de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó a Galad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, descendiente de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Yabot, Yair. Nova capturó Kenat y sus aldeas. A la región le dio su propio nombre. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente, como un ejército, por orden del Señor. Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon con aire triunfal a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsán y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahirot. El resto de Baal, Zephón, acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara en dirección a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcá. Partieron de Dofcá y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Partieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Midká.
Partieron de Mitca y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Beneyacán. Partieron de Beneyacán y acamparon en Jor de Guidgad. Partieron de Jor de Guidgad y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom. Por orden del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Jor, donde murió el día primero del mes quinto, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte de Jor a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iyea Barín, en la frontera con Moab. Partieron de Iyea a Barín y acamparon en Dibón-Gad. Partieron en Dibón-Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Partieron de Almón Diblatayín y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán desde Bet Yesimot hasta Abel Sitín, en las llanuras de Moab. Amén. Hasta ahí teníamos la lectura de la Torá. Bueno, en este momento deberíamos hacer la bendición posterior a la lectura de la Torá, que la vamos a hacer en este rato. Dice: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, behaye olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Bueno, y acá en la tradición preguntan, ¿alguien tiene un comentario de la parashá? Y en esto lo podemos ver en el libro de Hechos. Dice: el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Qué le dijeron al apóstol Pablo? Y él comenzaba. Así que como dice ahí, hable, me toca hablar, tocar el tomar el lugar del apóstol Pablo. Interesante que ahora tenemos la Biblia, ¿cierto? En nuestros libros, en el celular incluso, pero antiguamente la escritura estaba en los sefer, que eran los rollos, y eran muy caros. Entonces, y son tremendos rollos. Entonces la única forma de poder enterarse de la porción era ir a la sinagoga y escucharla. Por eso que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso tiene un contexto cultural, histórico, porque no tenían acceso para leerla como hoy tenemos en la casa. Entonces tenemos un gran privilegio nosotros, nuestra generación. Imagínense acá, en este dispositivo tenemos toda la Torá, los profetas, lo que queramos. Así que bueno, partimos con el comentario de la parashá. Las tribus de Rubén y Gad, el conflicto de las tribus de Rubén y Gad. Acá ocurre algo que Moshe no se lo esperaba. Imagínense, Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra después de 40 años, ¿cierto? Cuando recibimos ahora en el próximo Shabbat, en Tisha B'Av, se recuerda el pecado de los espías, ¿cierto? Y parte un ciclo de 40 años en que el Eterno no los deja entrar. Imagínense, ya pasó todo ese proceso. Llegamos a la tierra, estamos a punto de entrar y de nuevo problema. De nuevo tenemos problemas. La Torá inventó varias cosas el Eterno aquí en la Torá. Una de esas fue
lo que hacen las películas cuando dicen 40 años después. ¿Se han fijado? Y el jovencito de la película ahora aparece con barba y uno dice, mira cómo está, pasaron 40 años. Eso lo hace la Torá. En la porción Jucat hay un momento como que teníamos el problema con Cora y de repente pasaron 40 años y se murió Miriam. Y claro, o sea, 40 años después, el burrito de Chuec también lo inventó la Torá, ¿cierto? Hablando con Bilam, todos le han copiado al Eterno. Disney le copia todo al Eterno con estos animales parlantes. Y acá vemos que pasó este tiempo, 40 años, recién leímos también los viajes, ¿cierto? Interesante que la Escritura nos da los viajes, pero no nos dicen qué pasó. Y ahí quedamos nosotros como con la duda, ¿cierto? Y acá después de esos 40 años vamos a entrar a la tierra y a estas dos tribus que es Rubén y Gad se les ocurre una idea tremenda de no entrar a la tierra. Decir, no, nosotros hasta acá nomás llegamos. Moshe, tenemos una mejor idea. Y ahí Moshe no le parece muy bien. Yo saqué los versículos más suaves porque más abajo los reprende más fuerte. La historia viene de la tercera lilla. En Números 32:5 dice, si no hemos ganado tu favor, permítanos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés dijo a los rubenitas y a los gadaitas, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo le envié a explorar la tierra de Cades Barnea. O sea, acá se le vino un recuerdo a Moshe. Dijo, ¿otra vez 40 años más? No. Así que aquí comienza este problema que tiene Moshe con las tribus de Rubén y Gad. Y fue el eterno problema que tuvo Moshe con todas las tribus en el camino. Si recordamos, partieron los reclamos desde la salida de Egipto. Querían devolverse a Egipto, ¿cierto? Después que tenían sed, después que querían carne, después que no le gustaron los líderes, después que la idolatría del becerro de oro, después la promiscuidad, ahí pusieron los ojos por otro lado con otra muchacha. Y ahora que no quieren entrar a la tierra, tanto con los espías como con Rubén. Eso nos habla también a nosotros, porque la mayoría de estas quejas las pusieron los varones en Israel. Entonces, el Eterno tiene que tratar nuestro corazón, específicamente a los varones, porque como contraste, la Escritura también nos habla de las hijas de Zelofejat. Las hijas de Zelofejat estaban un paso más adelantados que los varones de Israel. ¿Por qué? Porque ellas ya estaban discutiendo por la herencia de la tierra, mientras los otros no querían entrar. Entonces, este conflicto de Rubén y Gad enaltece a las hijas de Zelofejat, lo que le da el mérito a ella a cerrar el libro de Números. El libro de Números termina hablando de las hijas de Zelofejat, de su herencia y de sus matrimonios. Entonces, tenemos este contraste entre los varones de Israel y las mujeres de Israel. Unos no quieren entrar y las otras ya están pensando en cómo vamos a dividir la tierra. Y eso nos habla porque generalmente los varones nos cuesta madurar más, y eso es así. No sé, las niñas generalmente a los 12, 13 años ya son más maduras, mientras otros a los 12, 13, 40 todavía nos falta madurar. Todavía estamos en proceso de maduración, ¿cierto? Imagínense eso además en los caminos del Eterno. Nos hace retrasar planes. Por eso dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo. Necesita la ayuda idónea. Y la ayuda idónea no es que sea recíproco. No es que yo la ayude a ella y ella me ayude a mí. No. La Escritura dice que nosotros necesitamos ayuda. No dice que las mujeres necesitan ayuda. Exactamente. Son los varones los que necesitamos esa ayuda.
Entonces acá tenemos las hijas de Zelofejat, mujeres de fe, visionarias, que anhelaban entrar a la tierra de Israel. Eran mujeres sabias, porque la tradición de Israel como que abre un poco, hace un zoom a lo que pasó con las hijas de Zelofejat, y dice que ellas fueron muy sabias al momento de presentar su causa a Moshe. Fueron y dijeron, Moshe, necesitamos, aparte que esperaron el tiempo correcto, dicen que ellas se casaron arriba de los 40 años. ¿Por qué? Porque nunca quisieron cometer el error de casarse mal y por eso perder la herencia. Entonces esperaron hasta que pudieron hablar con Moshe y le presentaron su causa. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? No tenemos hermano, pero nuestro padre murió por su propio pecado. ¿Y qué va a pasar con nuestra herencia que nos correspondía? Moshe le dice, lamentablemente no se puede, solamente heredan varones. Y ella es muy sabia, le dijeron, entonces que mi mamá aplique la ley del levirato. ¿Se acuerdan de la ley del levirato? Si es que un hombre no deja un hijo de herencia, se puede casar con el hermano para que les dé ese hijo de herencia. Entonces Moshe le dice, no, es que no se puede porque ya tiene 5 hijas, o sea, ya viene con 5 bendiciones. Entonces ella le dice, pero entonces, o sea hijo o hija, puede tener 5 hijos, 5 hijas, no importa si sea hijo o hija, igual ya no puede en la ley del levirato. Y ella le dice, entonces para perder la herencia, da lo mismo que sea hijo o hija, pero para recibirla no. Y ahí Moshe quedó así como. Entonces dijo, ya, voy a ir a preguntar al Eterno. ¿Se acuerdan? Y Moshe dice, entonces lo pusieron en jaque, porque fueron mujeres sabias que habían estudiado Torá, manejaban las leyes de la Torá y supieron argumentar a Moshe, que lo dejaron sin palabras. Entonces Moshe, hay 2 veces en la escritura que él se devuelve y queda sin palabras y va a preguntar al Eterno, y una de estas fue con las hijas de Zelofejat. Entonces hay un mérito tremendo en ella. Bueno, después ya se escribe un mandamiento, 2 mandamientos respecto de las hijas, o en base al reclamo de las hijas de Zelofejat, en qué casos las mujeres podían recibir herencia. Y la condición de que más adelante habla que se tienen que casar dentro de su tribu para que no se pierda esa herencia. Entonces fueron mujeres muy sabias. De ahí tenemos nuestros contrastes, ¿cierto? Por eso ellas vienen a ser esa ayuda idónea para nosotros. También podemos hacer alguna conexión también con las vírgenes sensatas, las 5 sensatas de las 10, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, que estaban preparadas. De las 10 hay 5 que estaban preparadas. Podríamos decir, las hijas de Zelofejat en el Antiguo Testamento representan estas 5 vírgenes sensatas. A la vanguardia, le puse este slide. Después de todo este problema, Moshe negocia con estas 2 tribus y le dicen, ¿sabes qué? Ya van a cruzar, o sea, van a quedarse en esta parte, pero ustedes tienen que cruzar también a pelear para que no desanimen al resto de las tribus. Si nosotros vemos el censo, las tribus de Rubén y de Gad sumaban aproximadamente 80.000 soldados menos que se iban a quedar. Entonces era un impacto fuerte, porque esa guerra duró 14 años. Las guerras antiguas eran así, no eran como ahora la guerra de los 6 días, de los 12 días, como lo pusieron en la última. No, eran la guerra de los 14 años, imagínense. Y en esas guerras de largo aliento, los soldados eran vital, o sea, tener tu contingente. Y acá se nos bajaban 80.000 soldados. Entonces, Moshe le dicen, ya, si ustedes se quieren quedar, van a ir, pero tienen que pelear igual. Y después se devuelven acá donde están su familia y su ganado. Entonces acá, interesante que en el hebreo usa la palabra para armado, halatz, que si bien es armado, pero también para entregar. ¿Qué le está diciendo Moshe? Ustedes van a ir armados, pero a entregarse. O sea, van a ir en la primera línea de batalla. De hecho, esta palabra en el hebreo moderno, halatz, se usa para los delanteros en el fútbol. En el fútbol en Israel, ¿cierto? El que va al ataque, el que va primero. No sé, va Alexis Sánchez, sería el atacante, sería un halat. Así le está diciendo Moshe, ustedes van a ser los halat, los que van a ir en la primera línea de batalla. ¿Aceptan o no aceptan? Y ellos aceptaron. Entonces, lógicamente, el riesgo de muerte para ellos
era grande. Y acá vemos un mérito igual, quizás dándole la vuelta a Rubén y Gad, ¿cierto? Dice Juan 15, 12 al 17, y este es el mandamiento. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y esto lo conectamos con esta porción, porque justamente para pedir muchas veces lo que yo quiero, necesito también entregar. Y eso es lo que la Torá nos muestra. Nosotros venimos de una fe donde no, pide todo en el nombre de Yeshua y el Señor te lo da. Sí, pero ¿qué sacrifico yo también de mi vida? ¿Estoy dispuesto a dar algo? ¿Estoy dispuesto a sacrificar algo de mí? ¿Estoy dispuesto a tomar, en este caso, la batalla de otros hermanos como en mi propia causa? O quizás estamos solamente en nuestra zona de confort, quedarnos acá al otro lado del río, en mi burbuja. Yo estoy bien, mi hermano está pasando una dificultad y no me quiero involucrar, no, su batalla no es mi batalla. Entonces aquí la Torá nos habla de poder ser conmovidos y de poder rectificar lo que es el egoísmo y el individualismo de Rubén y Gad. Ellos están diciendo, hasta aquí llegamos, estamos bien, sigan ustedes. Y Moshe le dice, no. Y así no podemos ser nosotros. No podemos conformarnos con que nosotros estamos bien. Como dice por ahí un refrán, yo estoy bien, mi familia está bien, dijo un gran pensador. No podemos quedarnos con eso. Tenemos que comprometernos también. Por eso es importante hacer comunidad. Si nosotros estamos solitos en Torá, que a nosotros nos pasó mucho tiempo, no teníamos con quién juntarnos, yo creo que a todos nos ha pasado, necesitábamos de comunidad, porque así nos vamos apoyando unos a otros y podemos practicar la Torá. Si uno no tiene comunidad, es difícil practicar la Torá, sino cómo cumplimos estos mandamientos. Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. O sea, cuando estamos felices, disfrutamos, cantamos el cumpleaños feliz, ¿cierto? Pero cuando hay un hermano que está triste, también tenemos que estar ahí. Dice las prioridades. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y dijeron, vamos a construir corrales para el ganado y edificar ciudades para nuestros pequeños. Después Moshe le contesta, edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado. ¿Qué ocurrió acá? Cuando ellos presentan la razón de quedarse en la tierra, se fijan que primero hablan de los ganados y después de los hijos. Dice, vamos a construir corrales para el ganado y edificar ciudades para nuestros pequeños. Y Moshe después les corrige. Le dice, ¿sabes qué? Ustedes van a construir primero ciudades para sus pequeños y después los corrales para su ganado. Y eso nos pasa a nosotros también, como varones, que muchas veces le damos más prioridad a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a nuestros negocios. Y nuestra familia, después. Entonces, aquí Moshe les dice, no, tienen invertidas las prioridades. Primero es su familia y después su negocio, su ganado, sus ovejas. Y acá después más abajo ellos tratan de arreglarla, pero nuevamente meten las patas. Dice, ok, nuestros hijos, nuestras esposas, los rebaños, el ganado, permanecerán aquí en las ciudades de Galaad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado. Entonces, acá ellos nuevamente dan un orden, pero ponen a sus esposas en segundo lugar, como que quieren arreglar el cuento, y dicen, bueno, nuestros hijos, nuestras esposas y el ganado. O sea, metieron a las esposas, pero la metieron en el segundo lugar, antes del ganado. Entonces, nuevamente ahí vemos que había un problema de prioridades en estos varones, donde dejaron a las esposas en segundo lugar, poniendo a los hijos en primer lugar. Bueno, ahí tenemos el desafío como varones, aprender a ordenar nuestras prioridades. Nuestro trabajo y negocio no pueden ser más importantes que nuestra familia. Imagínense, ellos aceptaron este negocio, se fueron a una guerra de 14 años y dejaron 14 años a sus familias solas, a sus esposas solas, a sus hijos solos, todos porque querían esa tierra. Y muy probable, muchos de ellos no volvieron. Entonces, ¿qué nos habla la Torá?
si nosotros no le dedicamos el espacio que corresponde a la familia, y nos dedicamos a nuestros negocios, probablemente terminemos como estos hombres, quizás perdidos por allá. Y después cuando queramos perder, o sea, recuperar nuestra familia, ya es demasiado tarde. Entonces, Hasbe Jalila, como dicen nuestros hermanos judíos, Dios no lo quiera, no nos pase eso. Tomemos atención de estos llamados de atención, porque todas estas cosas fueron escritas para nosotros. También hay una enseñanza de no perder energía en cosas ajenas, porque acá también ellos se van a pelear allá adelante para después llegar todos agotados, los que llegaron, ¿cierto?, después de 14 años recién a ver a su familia. Nosotros podemos perder energía también en nuestra vida con otras personas que son ajenas a nuestra familia. No sé, como pelear en un semáforo, por ejemplo. Voy y peleo con el de al lado en el semáforo y ahí me enfrasco en una pelea y después llego todo enojado a la casa. ¿Y qué culpa tiene la familia? Pero ya llegamos mal. En vez de llegar con el ánimo y con la energía que tenemos, peleamos en el trabajo, peleamos con cualquier otra persona y el tiempo que le damos a nuestra familia no es un tiempo de calidad. Porque venimos ya con un desgaste. Se le llama también traer los problemas del trabajo a la casa, ¿cierto? Eso tenemos que aprender ahí a poder tener las prioridades. Debemos valorar nuestras esposas y ponerlas en el lugar que corresponde. Estoy leyendo un libro que me regaló mi esposa, que se llama El Jardín de la Paz, y que es muy bueno, y que estoy aprendiendo. Es raro como a esta altura de la vida, después de 11 años ya de casado, tener que educarse en estos temas. Porque nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser esposo, al menos en nuestras culturas. Y venirse a educar a esta altura de la vida, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces, tenemos que aprender estas cosas, porque la Escritura dice que la casa y la riqueza son herencias de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Nuestra esposa viene del Eterno. Y un día vamos a tener que darle razón también al Eterno de lo que Él nos dio, o sea, de nuestra esposa. Claro, de hecho con Adán pasó, ¿cierto? Y Adán, ¿qué le dijo? Fue la mujer que tú me diste. Entonces, tenemos que prepararnos para no contestar como Adán. Y claro, nosotros siempre cuando hablamos de matrimonio sacamos Efesios 5, ¿cierto? 25, dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y la mujer, sométase al marido, ¿cierto? Y ahí, amén al hombre. Pero si leemos detenidamente este versículo, es bien desafiante para nosotros como esposos, porque dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? De una manera en que se entregó. De hecho, conectándolo con esta parasha, al inicio, cuando habla de los votos, dice que si una mujer hace un voto y su esposo no le dice nada, pasa un tiempo y después lo reprueba, él es el culpable de eso. Él es el culpable. Entonces, por eso ahí entendemos por qué Yeshua cayó con Israel. Porque él cumplió esta porción. Yeshua cuando vino y fue juzgado, ¿cierto? Y se le preguntaba, se la bofeteaba y él quedaba callado. Siendo que él podía haber denunciado a Israel y haberle dicho: ¿saben que ustedes están en corrupción con los romanos? Tú tanto, sacerdote, tú tanto, no corresponde. Pudiendo haberle hecho, él cayó. No dijo nada por su amor a Israel. Y por eso dice la Escritura que cayó por amor. Y después, en la cruz, al rato después, dice que clavó, ¿cierto?, todo el acta que no era contraria a Israel. O sea, de esa manera él carga con la culpa, de la misma manera que nos habla estos pequeños detalles de la paracha. ¿Hacemos eso nosotros, no? Sinceramente, ¿cargamos con la culpa de nuestra esposa? Lo que dice Andreita, culpan a la esposa. Y esa es la realidad. Por eso hay tantos conflictos en los matrimonios. Yo no estoy libre de polvo y paja, me está mirando acá Lida. Sí, Lida está tomando apunte. En Yom Kippur. Bendita Yom Kippur.
Pero el tema es eso, que nosotros, si queremos esta parte de Efesios 5 que dice sométase la mujer a su esposo como al Señor, tenemos que actuar como el Señor. Pero generalmente estamos en ese conflicto de culpándonos. Yo le cargo la culpa a ella, no me quiero ser responsable. Tú tuviste la culpa, no fue culpa tuya, no fue culpa tuya. Y ahí nos debatimos en un problema matrimonial. Este libro dice algo, bueno, no debería comentarlo porque el libro dice que solamente el de los hombres lo deben leer los hombres, las mujeres lo deben leer las mujeres, por lo tanto no se puede comentar como de manera abierta o directa lo que dice cada libro, pero parafraseando como para ilustrar la situación. Este libro, y después se los puedo mostrar, comenta que la mujer, así como dice que el Eterno es el que le ha dado, muchas veces él usa a la esposa como vara para el esposo, para a través de ella darle al esposo en lo que él necesita rectificar. Porque ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los varones? Es que cuando hay un problema en nuestra vida, le bajamos el perfil. Decimos, no, sí, tranquila, no pasa nada. Y la esposa, no, pero ¿cierto? Entonces, dice que si bien podemos entender a la esposa como un espejo del esposo, pero el libro dice, más que un espejo, es un microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ver tu pequeño error y lo hace gigante. Entonces, ¿qué dice uno? Mi esposa es escandalosa porque yo sí apenas cometí un error y ella lo hace tremendo. Pero es que eso es lo que hace el Eterno. Porque nosotros tenemos ese efecto de minimizar las cosas. Sí, de minimizarlo. Y el Eterno dice, lamentablemente Israel funciona así, o el hombre. Si no le muestro con un zoom la mancha que tiene, le va a bajar el perfil. Entonces, por eso es súper importante entender lo que el Eterno ha puesto en nuestra esposa, la sabiduría. Cuesta, cuesta aterrizar todo esto, pero hay un trato en nuestra vida respecto al orgullo, a todas esas cosas que tenemos como varones. Y eso está ocurriendo acá con Rubén y Gad. Bueno, sigamos avanzando. Media tribu de Manasés, puse acá como pregunta. Media tribu de Manasés. ¿Por qué? Dice acá en número 32-33, entonces Moisés entregó a los gaditas, rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Entonces, de repente tenemos un problema entre dos tribus, pero después Moshe mete a la media tribu de Manasés. ¿Qué tiene que ver la media tribu de Manasés? Si ellos nada que ver en el problema. O sea, y de repente aparece acá metida en la lista de los que quedan al otro lado de la tierra. Moví algo, ¿no? Se me desconfiguró. Pero bueno, ¿por qué Moshe mete a la media tribu de Manasés? Primero, se entiende que Moshe hizo esto de manera estratégica. ¿Por qué? Porque acá, como se ve en el mapa, Manasés, que fue una de las tribus más grandes que tuvo Israel, que la que tuvo más crecimiento en el desierto, creció como el 63% más desde lo que salió hasta lo que llegó después de los 40 años. Creció mucho, entonces esto se puede entender también como un premio, ¿cierto? Porque después del proceso del desierto fue la que más creció. Eso también nos habla que quizás fue la tribu que menos se involucró en problemas. Varones de esa tribu no anduvieron metidos con Cora, no me dieron en las plagas, en Tavera, en los incendios, ¿cierto? Que todo lo que pasó, probablemente dentro de la tribu de Manasés fueron los más espirituales, por decirlo. Y también porque era hijo de José. Tenemos a Efraín y a Manasés, ¿cierto? Y Manasés tiene este crecimiento. Y además Manasés tenía un amor muy fuerte por la tierra de Israel. De hecho, de ahí vienen las hijas de Zelofejat de la tribu de Manasés. Entonces vemos cómo el amor que tenía Joseph por la tierra de Israel, lo vemos cuando él encarga sus huesos incluso. Imagínense cómo Joseph amaba la tribu. Se preocupaba de sus huesos, no me vayan a dejar acá, no sé, de mi ataúd. Yo lo veo eso como muy profético por parte de, o sea, la fe de Joseph, tremendo. O sea, el tipo, para él la resurrección era una realidad y lléveme porque yo allá quiero resucitar.
Y ahí está esperando todavía. Está esperando, lleva harto tiempo esperando. Entonces, ese amor a la tierra de Israel se la transmitió a su hijo Manasés. Y por eso Moshe deja parte de la tribu de Manasés con Rubén y Gad para poder hacer como un link entre el Jordán, la parte este del Jordán y la parte oeste del Jordán. De esa manera podía mantener el contacto de Rubén y Gad con el resto de Israel. Y Manasés también, a mí me llama mucho la atención Manasés. Generalmente hablamos de Efraín, ¿cierto? Dentro de la historia de los hijos de José, Efraín es como la estrella para nosotros. Pero me gusta Manasés porque él es bastante humilde. Nunca reclama, nunca pide un foco o nómbrenme a mí, sino que él dice que se humilló. O sea, no reclamó. Lo cambiaron, era el mayor, lo bajaron bájese usted de ahí que va a subir otro. Y él bajó tranquilito, cayó, no reclamó, se humilló. Entonces Yeshua dice, el que no es como este niño humilde que se humilla, no va a ser el más grande, o va a ser el que se humilla va a ser el más grande en el reino de los cielos. Y eso me recuerda mucho a Manasés. Porque cuando heredan en la tierra de Israel, Manasés es el más grande, a pesar de que él se humilla. Efraín, claro, iba a ser más grande, pero en las naciones, pero dentro de la tierra de Israel, Efraín creó más chiquitito que su hermano, ¿se fijan? Pero dentro de la herencia, el que se humilló, que fue Manasés, recibió un mayor territorio. Muy interesante. Además que se puso al servicio también, dice, el que quiera de entre nosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. O sea, si queremos ser grandes, tenemos que aprender a servir, así como lo hizo Manasés. Bueno, hasta ahí vamos a comentar Matot y vamos a pasar a dar un breve comentario de Masei. ¿Cómo vamos con la hora, Marquito? Ya, le meto más. Aceleramos. Vamos bien. Pasamos a Parashat Masei. A mí me gustó mucho esta porción, la encuentro muy profunda, me hace reflexionar mucho porque nos habla de la salida de Israel. Nos habla de los viajes, cuando salimos de Egipto. Ahí sí, ahí lo podemos ver ya. Números 33:1 dice, cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Aquí nos detenimos en este primer versículo. Moshe y Aarón son nombrados como los que llevan la dirección de Israel para hacerlo marchar de manera ordenada. Dentro de la alegoría de la tradición de Israel se entiende que Moshe y Aarón representan las dos piernas del caminar de Israel. O sea, son los dos, como cuando uno voy a dirigirme a un lugar, necesito mis dos piernas, ellas son las que dirigen. Estas dos piernas fueron Moshe y Aarón. Si lo entendemos un poco más profundo, también entendemos como Moshe el alma, ¿cierto? Y Aarón representa el cuerpo, porque Moshe le hablaba a la oreja, pero era Aarón el que transmitía a este mundo terrenal, por decirlo, al resto de Israel, la instrucción de Moshe. Además, Aarón era el que se vestía todo bonito, ¿cierto? Con el traje del sumo sacerdote, y Moshe iba como atrás. Nunca la historia nos habla cómo iba vestido Moshe, ni ningún detalle. Entonces, la cara visible al pueblo de Israel era Aarón. Por eso lo amaban tanto. Cuando él murió, lloraron como 30 días, dice la Escritura. Entonces, era muy querido porque él era la cara visible de Aarón. O sea, del Eterno. Y Moshe era el que daba la instrucción. Por eso se compara a Aarón con el cuerpo y a Moshe con el alma. O sea, el que va hablando como por detrás. Y también se entiende a Moshe como la luz y a Aarón como la oscuridad. ¿Por qué? Porque Moshe era el que estaba siempre con el Eterno, ¿cierto? Su rostro brillaba. Mientras Aarón estuvo involucrado en otras cosas más oscuras, como el becerro de oro. ¿Cierto? Le tocó la otra parte. ¿Por qué lo lleva al desierto? Porque este viaje, estas salidas son hacia un desierto y no son quizás a una playa o quizás a un bosque. El Eterno puede haber puesto un bosque ahí, pero lo hace cruzar por el desierto. Dice Deuteronomio 8:2, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. O sea, en primer lugar, el desierto es un lugar
donde sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Si bien es un lugar de intimidad, pero también un lugar donde sale a luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué al desierto? De acuerdo a varias citas de la Escritura, el desierto es un lugar de la serpiente. En el desierto hay serpientes, ¿cierto? De hecho, vemos un pasaje de la Escritura cuando Israel murmura, el Eterno permite que vengan las serpientes y muerdan al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser este contraste que te quiero hablarte a tu corazón, pero a la vez te lleva a un lugar con serpientes? Entonces, y esto se remonta hasta Adán, porque donde tenemos el conflicto del hombre con la serpiente. Entonces, para poder superar muchas veces nuestros errores, tenemos que confrontar ese pecado. Tenemos que volver a ese punto donde cometimos ese error. Entonces, Mateo 4:1 dice entonces, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Yeshua no fue llevado a la playa de Tel Aviv, ¿cierto? Sino que fue llevado al desierto de Israel para ser tentado, porque ahí es donde estaba el enemigo y aquel que él tenía que confrontar. Después más adelante, cuando habla del príncipe de este mundo, dice, pero él no tiene poder sobre mí, Yeshua. ¿Por qué? Porque él lo venció ya en el desierto. Entonces, el Eterno nos lleva a Israel al desierto para poder traer una confrontación con la serpiente. Y es ahí donde nosotros vemos lo que hay en nuestro corazón. Dice Isaías 14, del 12 al 11, dice, cuando habla de la caída de Satanás, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Y más adelante dice, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto? Entonces, de aquí podemos entender que este mundo en sí es un desierto. ¿Por qué? Porque hay un príncipe en este rato que es de este mundo, que es Hasatán. Y en ese mundo es donde nosotros nos estamos moviendo. ¿Se fijan? El Eterno es en este mundo donde nos prueba y donde sale a luz todo lo que hay en nosotros. Este viaje y esta salida tiene que ver justamente con una reparación de lo que ocurrió en el jardín del Edén. En el Edén, la serpiente dañó el caminar del hombre con Hachén, ¿cierto? Por lo tanto, en castigo, perdió sus piernas. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué el Eterno le quitó las piernas a la serpiente? Y no le cortó la lengua, o no la dejó ciega, o no le cortó la cola, sino que le quitó las piernas. Porque en la Escritura, en la práctica de la Escritura, hay un principio que es el medida por medida. O sea, por eso Yeshua dice, haz a otro como te gusta que te hagan a ti. El Hillel, que también es otro dicho, el mismo, pero de hecho de manera negativa, dice, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Porque hay un principio de medida por medida. Lo que yo haga a otro, a mí se me devuelve. ¿Y qué hizo la serpiente? Arruinó el caminar. El caminar con el Eterno tiene que ver con llevar nuestra vida de acuerdo a la fe del Eterno. Así se entiende de manera alegórica. Por eso es importante entender las alegorías del pueblo de Israel para poder entender qué nos está hablando la Escritura. Así como la serpiente dañó el caminar del hombre con el Eterno, ahora el Eterno dañó su caminar y le dejó sin piernas. Entonces, se entiende también que la emuná, la fe, es la fuerza de nuestras piernas para poder caminar. Lo podemos entender como en la parte más espiritual. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y ahí vemos cómo y ya tenemos esta conexión que en Yeshua, que fue el que pisó la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, nuestra autoridad para vencer en este mundo es Yeshua. Por eso él dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confiar que yo ya he vencido a este mundo. O sea, yo ya vencí al enemigo de este mundo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí por qué el Eterno nos lleva al desierto? Tenemos que confrontar nuestros pecados, nuestra inclinación al mal en el desierto. El número 42, esta parashá Matot es la 42, hasta ahí cerramos, ¿cierto? Masei ya vendría siendo la 43, por lo tanto, tenemos un cierre de ciclo con el número 42.
¿Por qué es importante el número 42? Porque si enumeramos los viajes de Israel, desde Ramsés hasta la entrada a la tierra de Israel, hay 42 viajes. 42 viajes que si miramos los numeritos, el 42 se forma multiplicando el número 6 por el número 7, ¿cierto? Todos no sabemos las tablas, la del 6 o la del 7, cualquiera les sirve. Esto es el trato de Dios, que es el número 7, al hombre, que es el número 6. Entonces, cuando el número 42 representa cómo el Eterno, que es el número 7, trata al hombre, que es el número 6. Entonces, los 42 viajes de Israel representan también, en la alegoría más espiritual o mística, los 42 viajes que nuestra alma en este mundo recorre a través de toda nuestra vida. Entonces, las 42 estaciones nos hablan de nuestra vida en realidad. Por eso nosotros nos identificamos tanto con el desierto. Me acuerdo que a veces hablaba con algunos hermanos y me decían, no, estoy pasando por un desierto. ¿Cierto? Y uno dice, en realidad todo siempre es un desierto, porque el desierto hubieron momentos buenos y hubieron momentos malos. Este mundo es un desierto. Actualmente estamos cruzando las 3 semanas de estrechura, ¿cierto? Entre el ayuno del 4º mes al ayuno del 5º mes. Son 21 días, los 21 días de Daniel, pero los 21 días tienen 21 mañanas y 21 noches. O sea, 21 momentos de luz y 21 momentos de oscuridad, que si los sumamos son los 42 momentos que también nos habla del trato de Dios a nuestra vida. Y esto para mí igual me ayudó a aterrizar la fe, porque y yo creo que todos venimos de una escuela donde nos enseñaron que el camino de la fe siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar arriba, de gloria en gloria, ¿cierto? Sacábamos algunos versículos. ¿Y qué pasa? Que cuando las cosas no funcionan bien, nos desanimamos, pensamos que algo pasó, algo hice mal, y no entendemos que es parte del trato de la vida. El trato de Israel en el desierto es el trato de nuestra vida, desde que nacemos hasta que partimos. Y nuestra vida va así. Hay momentos de Elim, ¿cierto? Como nos dijo nuestro hermano, y después hay momentos de Mara, el trago amargo, ¿cierto? Y así vamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y uno dice, ¿y por qué el Eterno tuvo que hacer esto así? Porque simplemente no estuvimos arriba y todo perfecto en el camino de la fe. Y resulta que si nosotros nos pasamos por esos momentos difíciles, nunca vamos a poder valorar los momentos de alegría. Hay un contraste acá como un cara y sello. Para poder disfrutar de un trago de agua, tengo que tener sed, ¿cierto? Si yo no tengo esa sed, no disfruto este trago de agua. Y no lo valoro también. Cuando uno tiene toda en abundancia, recién veníamos filosofando un poco con mi esposa respecto a ese tema, respecto a los hijos, ¿cierto? Y el Eterno nos trata de la misma manera también. Porque en este mundo, es interesante, en este mundo, nuestra vida no está adaptada para siempre vivir en una abundancia full, por decirlo. Necesitamos estar entre el día y la noche. Por eso en este mundo tenemos día y noche. Por ejemplo, una torta que recién repartimos es súper rica. Es un momento de placer, dispara, ¿cierto?, en nuestro cerebro esta hormona de la felicidad. Pero ¿qué pasa si como todos los días torta? A cada rato torta, me satura, ¿cierto? Me satura y llega un momento en que ya no valoro la torta. Puede ser muy rica, hecha por las mejores manos, pero me saturó. Porque este mundo no está hecho para un placer continuo, como si el mundo venidero. Porque en el mundo venidero dice que ya no va a haber día ni noche, sino que el Eterno será luz continua. Pero mientras estemos en este mundo necesitamos del día y la noche. Necesitamos del día y la noche. Cuando vamos al reino venidero, vamos a vivir eso que anhelamos, de estar siempre bien, de estar siempre disfrutando, de estar siempre en un éxtasis continuo delante del Eterno y en la gloria misma. Por eso ya no va a haber día ni noche. Pero en este mundo, mientras estemos en este Olana C, necesitamos esos procesos. Y entonces ahí decimos, la gran pregunta del ser humano, ¿a qué vinimos a este mundo?
¿cierto? Los científicos miran el universo, a ver si hay alguien ahí, estamos solos. ¿De qué se trata esto? ¿Para dónde vamos? Y acá esta Matot, por eso lo encontramos una paracha muy profunda, nos habla de estos 42 viajes y nos conectan con qué venimos a hacer este mundo. Venimos, el Eterno nos permite estar en la tierra de los vivientes, ¿cierto? Para poder entrenar nuestra alma, para poder elevarla, para poder ser fortalecido para el mundo venidero. Porque ahí vendrá la recompensa de lo que hicimos ahora. ¿Entienden de qué se trata el juego de esta vida? Por eso tenemos que valorar los momentos buenos y los malos. El Eterno después nos va a decir, mira, yo un día te puse en esta prueba, ese día fue terrible. ¿Qué hiciste tú? No, Señor, sabes que oré y me arrodillé y salí adelante. Ah, excelente. Y el otro día que estaba, no, ahí mandé toda la punta del cerro. Ah, bueno, ahí vamos a sumar puntos y ver cuál va a ser tu recompensa. Como un juego, como un videojuego, yo me lo imagino ese. Como Mario Bros, sube, baja, sube, baja. Pero así, de eso se trata nuestra vida, nuestra alma. Y el problema es que nosotros veníamos de una fe donde nos habían enseñado que este mundo era donde íbamos a recibir toda la gloria, ¿cierto? Las empresas, el dinero, la prosperidad. Amén. Y si no estaba en eso, pucha, algo le debe pasar al hermano, debe estar mal. ¿Cierto? Y eso causaba frustración en nuestra caminar de fe. Pero ahora no debemos frustrarnos, debemos entender en qué estación estoy, Señor. Ya, me está pasando por una prueba para ver qué hay en mi corazón. Es terrible la prueba a lo mejor. Es que usted no sabe, hermano, lo que a mí me pasó. Bueno, el Eterno dice que no nos va a exigir más de lo que Él sabe, de lo que podemos dar. Pero de eso se trata. Y eso es importante entender la fe de esa manera porque va a traer un alivio a nuestra alma. Y no siempre tenemos que estar bien, hermano. Eso es importante entenderlo. Lo que tenemos que entender en qué estación estamos dentro de este 42. Estamos en un día, estamos en la noche, estamos en la madrugada. Estamos en el amanecer, estamos en el atardecer, estamos en la noche y así, como el ciclo que el Eterno nos tiene todos los días. Entonces eso para mí ha sido como un impacto en la vida. El apóstol Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza y vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. O sea, si el apóstol Pablo vivió así, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cierto? El gran apóstol, el Eterno lo utilizó. ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces, por eso, no nos desanimemos. Todos estos momentos que estamos arriba, o estamos abajo, estamos felices, o estamos tristes, el Eterno tiene el control de todo eso. Él nos está llevando. Él sabe por dónde va nuestra vida. Él sabe cuánto podemos dar. Él sabe cuánto nos puede apretar, ¿cierto? Como en otras porciones que hablamos de la aceituna y el aceite que nos saca el Eterno. Para tener ese aceite preparado para el momento de su venida. También nos habla más adelante de las 42 ciudades levíticas. En Números 35:6 dice, de las ciudades que recibieron los levitas, tenemos 6 de refugio, ¿cierto? Pero también hay otras 42 ciudades levíticas. ¿Por qué nuevamente 42? ¿Por qué no 40, 43, 45? Que también se entiende alegóricamente que cada una de estas ciudades que manejaban los levitas podían servir a Israel para poder tratar su vida en algún aspecto de su vida. O sea, así como vieron 42 viajes, así como hay 42 tratos de vida, el 6x7 a nuestra vida, el Eterno también nos daba 42 ciudades para que los levitas estuvieran preparados para atender lo que nos pasaba en ese momento. ¿Se fija cómo? Y Yeshua dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, quizás más de 42. Él tiene una morada para poder recibirnos a nosotros y ver qué te pasa. ¿Cuál es tu problema que estás pasando? ¿O cuál es tu alegría también que estás disfrutando? David decía, no me des poco que me olvide de ti, ni me des mucho. O sea, no me des poco que reniegue de ti, ni me des mucho que, claro, que me envanezca. O que me olvide de ti. Porque eso nos pasa. Podemos en los momentos de oscuridad regañar, o sea, reclamar al Señor, y en los momentos de que estamos bien olvidarnos. Cuando andamos de vacaciones, quizás ni estudiamos la paracha, andamos ahí, no sé,
disfrutando de la playa. No, es que estoy de vacaciones. De hecho, estas 3 semanas de estrechura, muchos en Israel no estudian Torah, porque la Torah trae alegría. Y como son 3 semanas de angustia, dice, no podemos estudiar Torah, estamos en una contradicción. ¿De dónde sacan esto? Porque Esab le dice a Jacob, cuando muera mi padre, ahí lo voy a matar. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos de luto, no se estudia Torah. Y como Jacob siempre estudiaba Torah, estaba en tienda, él iba a buscar el punto débil. Cuando hubiera luto, lógicamente iba a estar llorando Jacob y no iba a estar estudiando Torah, porque para estudiar Torah hay que estar como con un corazón alegre, ¿cierto? Entonces, de ahí sacan que cuando hay luto, no se estudia Torah, porque necesito un corazón alegre y yo estoy en un luto, en un corazón triste. Entonces, ¿qué hace? De ahí sacaron las vacaciones, las 3 semanas de vacaciones en Israel. Entonces, ¿qué hacen? Muchos se van de vacaciones y como ellos están en verano, nosotros estamos en invierno, Israel está en verano, se sacaron las 3 semanas de vacaciones de verano. Y eso se lo da al resto del mundo. Ahora nosotros también tenemos nuestras 3 semanas de vacaciones, pero en nuestro verano. ¿Se fijan? Y de ahí se sacan algunos temas. Y Israel ha heredado muchas cosas al mundo que a veces no sabemos por qué las practicamos, pero están ahí, las 3 semanas de vacaciones. Pero bueno, nosotros deberíamos estudiar Torah siempre. Entonces tenemos las 42 ciudades. Otro número importante con 42 tiene que ver con la gran tribulación, 3 años y medio. Son 7 años, pero 3 de tribulación, 3 años y medio. Si sumamos los meses, nos da 42. 12 más 12 más 12 más 6, 42. Entonces, la gran tribulación nuevamente es otro trato que viene al final de los tiempos, tanto para Israel como para todos nosotros como pueblo. Por eso es importante entender esta parte de la porción, porque nuevamente va a haber un tiempo de procesamiento. Nuevamente va a haber un 42 para nosotros, que tiene que ver con probar lo que hay en nuestro corazón. Dice el Eterno que Él va a probar con fuego, ¿cierto? Si es que oro o si es que otra cosa. El oro se prueba con el fuego. Entonces, vamos a ser probados. Nuevamente se lo repite el número 42. Esto está en Apocalipsis, dice, también se le dio boca que hablara cosas grandes, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, nuevamente vamos a ser probados, vamos a tener un trato de 42 meses. ¿Y el ministerio de Yeshua cuánto duró? También 42 meses, 3 años y medio, es más o menos lo que se estima y se estudia, ¿cierto? Que nació en Sucot, ¿cierto? 3 años de Sucot, y después tenemos 6 meses para Pesa, que es donde él muere. Tenemos 42. Bien. Bueno, ya esta es la última diapositiva. ¿Estamos en la hora, Marquito? Muy bien. 42 estaciones. Lógicamente por tiempo no podemos revisar las 42, pero vamos a mirar algún punteo de ellas. Ramsés, que fue la primera, ¿cierto? Después de la salida de Pesach. Interesante que las fiestas están en todas las estaciones. Tenemos al inicio Pesach, ¿cierto? Con nuestra salida. Esto se compara con el nacimiento de un bebé. La esclavitud fueron los dolores del parto. El partimiento del pan, del mar, es el rompimiento de la fuente. Y ahí viene el nacimiento de un bebé, de un hijo, que es el pueblo de Israel. Dice, a mi hijo llamé de Egipto, dice la Escritura. Haciendo alusión a Israel. Y más adelante en un cumplimiento profético en Yeshua. Ramsés en hebreo se puede entender también como Ra y Ses, el malo que incita, que habla del instinto al mal que controla una persona desde su nacimiento. Interesante que los judíos lo relacionan con la mano del bebé. ¿Cómo decimos nosotros en chileno los dichos? Más apretado que mano de... Ahí sí lo conocemos. El otro día dije un dicho que no... Sí, el de la batea, sí. Al final era de Colombia el dicho. Ahí hablé con Lida y era de Colombia. Se me pegó ese dicho. Pero ese sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuevamente cuando uno nace viene con la mano apretada, ¿cierto? Porque dice que la inclinación al mal nos hace siempre ser solamente hacia nosotros, tirar hacia mí, egoísta.
Pero a través del trato, del caminar en esta vida, vamos abriendo la mano y aprendemos ya a compartir a otros. Cómo vamos venciendo la inclinación al mal. El segundo punto interesante, que después de Ramsés nos vamos a Sucot. Esto es profético porque nos habla que en el segundo éxodo, ¿cierto? Va a haber un segundo éxodo nuevamente. La primera fiesta que vamos a celebrar va a ser Sucot, ¿cierto? Yeshua viene en un Yom Teruah, nos va a purificar en Yom Kippur y entramos directamente a la fiesta en Sucot. Me gusta mucho Sucot y creo que nos da una enseñanza muy bonita, que es disfrutar de la sencillez de la vida. También el otro día hablamos con Lida de ese punto de aprender a disfrutar de las cosas sencillas. Nuestro pueblo de Israel dice que hay un pecado, que yo no lo había asimilado, que es no disfrutar de lo que el Eterno nos da. Entonces, porque a veces pensamos que voy a ser más espiritual absteniéndome siempre de todo. Pero dice que cuando venga el Mesías nos va a preguntar, ¿por qué no disfrutaste de esto que te di? Y ¿cómo? Es como cuando yo cocino algo rico, te invito a la casa y no comes. ¿Y cómo queda uno? Ay, ¿por qué no comió? Si me esforcé toda la tarde en hacer el pastelito y no comieron. El Eterno se esforzó tanto tiempo para la creación y que muchas veces nosotros no disfrutamos de esa creación. Nos abstenemos quizás pensando que voy a ser más espiritual. ¿De dónde sacan esto ellos? Del voto nazareo. ¿Por qué el nazareo, que supuestamente se iba a elevar, ¿cierto? Un hombre que está tratando su vida, al final de la entrega del voto tiene que presentar una ofrenda de pecado? ¿Por qué? O sea, si el tipo ahora está mucho más elevado de lo que partió. Y esa ofrenda de pecado es porque él se abstuvo de disfrutar del fruto de la vid, ¿cierto? Que el Eterno lo creó para disfrutarlo lógicamente dentro de los límites, sin excesos, pero el Eterno lo dio para disfrutarlo. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar la vida también, en las cosas sencillas, en una taza de té, en una mesa como esta. Dice que los primeros discípulos disfrutaban con sencillez en el partimiento del pan en las casas. Entonces, eso es lo que también busca el Eterno, que podamos compartir, disfrutar de manera sencilla. No es necesario que tengamos los tremendos banquetes. Bueno, vendrá el tiempo en que el Eterno nos dará los banquetes, dice que Él aderezará mesas delante de nosotros. Pero también Él quiere que aprendamos a disfrutar con sencillez de corazón todo lo que nos da. Tenemos un pan, tenemos una galletita. Ellos casi no botan nada. De hecho, los más místicos dentro del judaísmo dicen, por ejemplo, esos quequitos no los podemos botar. No se puede botar el pan de Shabbat. Ah, es que me sobró la mitad del pan jalá, nadie se la quiso comer, a la basura. No se puede. Un pan que está bendecido. Tenemos que aprender a disfrutar. Claro, no pasa acá en Chile eso. Nosotros somos buenos para el pan. No pasa. Estamos libres de pecado. Pero tenemos que aprender a disfrutar de las cosas sencillas. Y eso me gusta de Sucot. Sucot es una fiesta que no habla de sencillez, no habla de esto, esta ramadita, ¿cierto? Que no necesitamos grandes casas para sentirnos bien, sino disfrutamos de manera sencilla. Tenemos la entrega de la Torá en el Sinaí, que nos habla de Shavuot. Interesante, la parada 25, el viaje 25 nos conectan con la fiesta de Hanukkah. El número 25 es Hanukkah y el nombre del viaje es Hasmoná, que es la misma raíz de Hasmoneos. Entonces ya incluso en el viaje, el 25, estaba profetizado de alguna forma esta linda festividad. El Monte Or también es otra parada bien interesante que nos conecta Yeshua, que es con la muerte de Aarón, el primer ungido de Israel, el primer Mashiach de Israel. Entonces la muerte del Mashiach y la investidura de Eleazar. Yeshua dice, yo no los dejaré solos, les daré un ayudador. Eleazar significa el ayudador de Dios, o la ayuda de Dios. Esto ocurre justamente en la parada 33, y donde conectamos la muerte de Yeshua a sus 33 años. Y la última parada es Arov Moab, que es la llanura de Moab,
Y Arob también lo podemos entender como garantía. Y Moab, de mi padre, ¿cierto? De mi padre. ¿Quién es la garantía del Padre al final de nuestra vida? Yeshua. Él es nuestra garantía. ¿Cierto? Dice 2 Corintios 1, del 21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces, interesante que la última parada es Arob Moab, la llanura de Moab, o en hebreo también se puede entender la garantía del Padre. O sea, se fijan que el paso desde que nacemos en nuestra vida, venimos a este mundo a ser ejercitados para que nuestra alma sea elevada y para el final de nuestros días, nuestra alma sea elevada hacia el Padre con la garantía de Yeshua. Entonces, ahí entendemos a qué venimos a este mundo. Damos gracias por los días que el Eterno nos permite vivir. Tratemos de hacerlo bien y de sortear estos altos y bajos. Yo una vez fui al Fantasylandia, nunca más. Cuando me castiguen, llévenme allá. Nunca más. A mí me gusta la cosa más tranquila, pero demasiado agitado me subí en una cosa que era como con las piernas colgando, como una montaña rusa. Raptor, algo así se llama. No. El problema fue que cuando ya vayas arriba y ves los techos de los edificios al lado tuyo, cae así como en vacío. Y ahí dan ganas de apretar un botón que diga, sáquenme de aquí, párenme. Y no, ya era tarde, o sea, ya uno pierde el control, no sabe por dónde van, mi cerebro andaba por el pie, yo creo. Y después para las lágrimas y todo. En serio, fue como en serio, salen las lágrimas, yo creo que es la adrenalina. La adrenalina y bueno, y ahí me bajé muy tiritón así. Y anhelaba un botón de bájenme de este viaje. Y así a veces la vida. ¿Quién no ha tenido ganas de apretar un botón, Señor? Sácame de esto, bájame de esta vida. Y el Eterno es tan misericordioso que nos puso un botón. Y ese botón dice Shabbat. Por eso es importante el Shabbat. En el Shabbat tenemos que apretar, podemos estar arriba, podemos estar abajo, pero Israel guardó Shabbat. ¿Se fijan que hay un solo testimonio de un hombre que no guarda Shabbat y que lo matan además? Nunca más dice que Israel no guarda Shabbat. Entonces, en la luz, en la tiniebla, en la alegría, en el llanto, guardamos Shabbat. Porque el Shabbat es el botón que nos permite parar la maquinita esta de la vida que nos lleva revoloteando y dejamos todo y entramos y hacemos el ejercicio siempre nosotros en la casa, ¿cierto? De respirar profundo. Cuando nos sentamos a la mesa, porque a veces uno viene del Shabbat agitado, que faltó esto, que la vela, que la cosita. Ya, dejemos todo atado, respiremos profundo, apretamos el botón y descargamos. Y ahí tenemos, y después ya seguimos el mundo otra vez. El movimiento. Hasá, venid Hasé, terminamos el libro de Números. Fuerza, fuerza. Seamos fortalecidos. Shabbat Shalom. Y Rosh Hodesh, Hodesh Tov para todos.